Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a los medios de comunicación, José Manuel López Osorio, Sara Peñalver Martín, Estéfano Ferrario, compañeros de la Corporación Municipal, miembros de asociaciones, colectivos, hermandades, peñas. Quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia, técnicos municipales que también están, mi compañera Belén del proyecto EDUSI que hoy también tenemos aquí, que creo que es de una suma importancia, a la SAC que también está por aquí, Pilar, gracias por estar, María Victoria, que no sé si está por ahí también. Importante de que estemos hoy todos aquí en este Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, antigua azucarera de Torre del Mar. Y como teniente alcalde supone para mí todo un orgullo el poder estar aquí y formar parte de estas primeras jornadas bajo el nombre El Castillo de Torre del Mar, pasado, presente y futuro. A su momento, estando aquí en este lugar donde he vivido momentos tan bonitos a lo largo de todos estos años, del pasado, que también vamos a hablar hoy, del pasado que se ha hablado aquí en estas paredes, recordar a Chúbar, al profesor Chúbar, a Osvaldo Arteaga, al profesor Pepe Ramos, celebridades del mundo de la cultura, la historia. En estas paredes se han hecho magníficas exposiciones, colectivas, individuales, presentaciones de libros, la historia tan importante de la caña de azúcar, de los yacimientos fenicios. Por lo tanto, en este momento, aunque no tiene mucho que ver con el castillo, quiero que sepamos que todo eso forma parte de la historia del pasado. Y el presente, que también lo hemos podido hacer con la SAC, a la cual siempre le agradezco el que nos haya muchas veces tirado de la oreja, marcado el camino, porque en el mundo de la política es muy fácil gobernar para una feria, para una fiesta, para una obra, pero es muy difícil tener un proyecto a largo plazo que dé frutos como el que hoy, por ejemplo, tenemos aquí. Presente también a nuestros jóvenes que en este edificio de la Azucarera han hecho esa Bienal de Arte y Escuela. Presente a todos vosotros que queréis contribuir a ese futuro. Por eso el nombre, El Castillo de Torre del Mar, pasado, presente y futuro. Contamos hoy en la mesa con un equipo de arquitectos redactores del proyecto de restauración y del proyecto museológico y museográfico para la recuperación y puesta en valor del Castillo de Torre del Mar. Un tema que nos demuestra algo muy importante, que la historia de Torre del Mar, la importancia de su castillo y de nuestro pueblo estaba ahí. Sigue ahí latente, solo había que trabajar y consultarla. Es por ello que hemos tenido la suerte de contar con este gran equipo de personas, amantes de la historia, trabajadores del ayuntamiento, funcionarios como Pablo, que también está por aquí, que han trabajado. Yo recuerdo, y lo tengo que contar, porque muchas veces las cosas parecen fáciles, pero no son fáciles. Yo recuerdo en ese primer proyecto de EDUSI, donde yo discutía políticamente, después ya viene técnicamente, de que Torre del Mar tenía historia, y me decía en aquel momento políticos de mi gobierno que cómo, que la EDUSI tenía que ser para recuperar el casco histórico de Vélez Málaga, que sí, que estoy de acuerdo, pero yo le decía que también Torre del Mar tenía casco histórico. Y aquí está, prueba de ello, aquí está. Por lo tanto, tenemos la suerte, como he dicho, de contar con un gran equipo de profesionales. Gracias
a su labor, el proyecto de recuperación de nuestro castillo, creo, y me atrevo a decirlo, todavía no es del todo, pero creo que va a ser de los únicos en Málaga y uno de los pocos proyectos en Andalucía y en España en recibir financiación, que creo que es lo más importante, que permitirá a Torre del Mar, a nuestros vecinos y vecinas, conocer y poner en valor parte de nuestra historia, de nuestros orígenes. Y espero también que sea esta conferencia del interés de todos y primera de muchas otras más que, como he dicho anteriormente, desde este lugar tan emblemático como es la Azucarera, sirva de referente para marcar los pasos también en la historia del castillo de Torre del Mar. Muchas gracias. Sí. Ahora, buenas tardes a todos, todas, por el rato ya bueno que hemos echado en el edificio del Castillo de Torre del Mar y que ahora vamos a completar con una conferencia que yo voy a hacer una breve introducción ahora, aunque luego abordaré también la parte en la que yo voy a desarrollar también contenido, pero solo quería intervenir para hacer una brevísima presentación, primero de los ponentes, de Sara Peñalver Martín, que ha participado especialmente en los estudios previos y en el proyecto museológico, de Stefano Ferrario, que ha redactado el proyecto museográfico y que luego ellos nos mostrarán, nos contarán con imágenes los contenidos de estos trabajos. Y también aprovechar para comentaros la presencia del equipo con el que hemos estado trabajando, con Javier Lara, con Javier Reyes Peralta y con Francisco Campos, que somos el equipo en el que hemos estado trabajando desde hace ya varios años, tanto en los estudios previos como en el proyecto de ejecución, que está en trámite bastante avanzado de aprobación en la Consejería de Cultura y que esperamos que próximamente podamos iniciar, ¿no? La idea de la presentación de esta tarde es, en principio, hablar del castillo de Torre del Mar, pero con un marcado carácter de devolverle el protagonismo que en su día tuvo, ¿no? Y cómo ese castillo, origen de la población de Torre del Mar, queremos abordarlo desde una escala que por un lado se abre al territorio, a la bahía de Vélez Málaga y a toda la defensa costera, el sistema de defensa de la costa, y también de sus gentes, las gentes que habitaron el castillo, que dieron lugar a la población de Torre del Mar, y las gentes también que ocuparon la vivienda hasta principios del siglo XX, ¿no? En realidad se trata de ensalzar este papel histórico de Torre del Mar y del fondeadero de Vélez, que era una pieza emblemática en relación al desarrollo turístico de toda la exarquía. Y, como decía, recuperar la memoria de los habitantes de dentro de la torre, que conocemos gracias a la familia García Granados, que nos ha ofrecido valiosa documentación fotográfica. En este caso ponemos una de las imágenes familiares que tenemos, pero tenemos muchas más, así como de toda la riqueza que hay, en el castillo, en todas las viviendas que ocupan parte de estos restos, cuya idea es desarrollar a través de la redacción de un plan director y posiblemente también de un plan especial, de manera que se puedan recuperar todas estas estructuras, teniendo en cuenta la conservación de todas las capas históricas y sociales que en la actualidad permanecen y perduran en el perímetro del castillo, ¿no? Y recordar también esas distintas secuencias, capas históricas, como el desarrollo de los mercadillos que tuvieron lugar en los años 70 y 80, incluso tenemos más material fotográfico, y que realmente le daban vida al dentro de la torre, en este caso en la calle Ancha, que será también objeto del estudio en el que queremos profundizar, ¿no? En realidad, todo esto se va a formalizar con el desarrollo de un centro de interpretación
que esperamos poder desarrollar una vez restaurado el edificio de la Carrera de las Angustias, donde se pretende generar una transferencia de conocimiento hacia la ciudadanía, partiendo del rigor de los trabajos que queremos llevar a cabo, incorporando todos los relatos de la sociedad torreña que van a formar parte de los contenidos del proyecto museológico y museográfico, y que todo ello sirva como constituir como un motor para reflexión sobre la historia y la identidad de la actual población de Torre del Mar. Bien, como decía, mi intervención en este momento es solo una pequeña presentación, y a partir de ahora, pues bueno, va a continuar con la conferencia Sara Peñalver, que va a hablar de la bahía, del fondeadero, del comercio internacional y también del castillo, entendido como fortaleza y como aduana. Bueno, buenas tardes a todos, a todas las que estabais allí y todas las personas que estáis aquí de nuevas. Con vuestro permiso voy a volver unas diapositivas para atrás porque hay un error que yo considero bastante gordo, y es que hemos puesto familia García Granados y es la familia Granados López. Así que mis disculpas. Bueno, desde luego la historia de la ciudad de Vélez Málaga no podría entenderse sin Torre del Mar, igual que la historia de Torre del Mar no podría entenderse sin la de Vélez Málaga. Yo voy a hacer un brevísimo resumen de todas las líneas que es necesario, históricas, que es necesario trabajar, escuchar y comprender para entender el porqué de la situación de un castillo en este lugar, del porqué del castillo y de qué tipo de castillo y de cómo eso supuso ser el origen de la actual población. Quiero aclarar en primer lugar también que nosotros hicimos un estudio histórico documental como parte de los estudios previos que se hicieron antes de empezar este proyecto de restauración. Pero no hemos hecho un análisis histórico al uso. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas, muchísimos académicos, muchísimos científicos, personas de aquí y de Vélez Málaga que han trabajado sobre Torre del Mar. Nuestra labor principal ha sido recoger todos los datos que estaban publicados y trabajados y unirlo en un hilo común para entender el porqué. Cruzar esos hilos desde el nivel territorial, el nivel de la defensa, esos estudios tan importantísimos que hay sobre el comercio en toda la costa de lo que era el Reino de Granada. Entonces yo no he puesto sus nombres aquí, pero sí quiero nombrar a las personas más que han aportado las bases más importantes para desarrollar este trabajo. Que son Rosario Camacho, Pilar Pezzi, Adela Fábregas, María Teresa Martín Palma, María Teresa López Beltrán, Purificación Ruiz García, que seguro que muchos de vosotros la conoceréis, Francisco Capillaluque, por supuesto, Emilio Martín Córdoba, Francisco Montoro, que no sé si ha podido venir, a mí me hubiese encantado que estuviese aquí, y Juan Antonio Chavarría Vargas. Me dejo muchos porque estos trabajos beben de muchísimos autores, pero bueno, he querido mencionarles a ellas y a ellos. Y bueno, la narrativa histórica. El principal valor que tiene el castillo de Torre del Mar es precisamente esa particularidad, que es un castillo como tal, la llamada Torre de la Mar, pero no se puede desligar ni entender ni su origen ni su evolución de el papel que tenía en el control de los productos que entraban y salían por mar de todo el territorio de lo que es hoy Exarquía, el partido histórico de Vélez Málaga. Esta función que asumió no se puede entender tampoco sin entender que dependía, bueno, más bien que toda esta función quedó determinada por el entorno territorial. La evolución de ese territorio, de ese contexto territorial, ha marcado el desarrollo económico, productivo y social tanto de Torre del Mar como de buena parte de la Exarquía a lo largo de su historia. Y la relación que se ha establecido entre el castillo y la
la población de Torre del Mar, y todo ese entorno es absolutamente ineludible. A partir del análisis histórico-documental que hicimos, establecimos una narrativa para el proyecto museológico, que no vamos a contar en mucho detalle, porque los datos están ya a lo largo del relato histórico. Aquí yo he querido poner, estos son como los principales temas, bloques, a los que va tocando la historia del castillo de Torre del Mar y de la población de Torre del Mar. Luego nos pararemos en esto un poco más. Bien, bueno, aquí tenemos el famoso grabado de Sobreville, de Teixeira, de 1634. Esta es la primera representación gráfica que tenemos hasta el momento, porque es posible que haya más otros documentos que no están localizados, en el que tenemos una representación de una construcción, o de varias construcciones en este caso, luego lo veremos con detalle, en el lugar en el que se sitúa Torre del Mar, su relación con Vélez Málaga y todo el contexto territorial de la bahía de Vélez Málaga, del río Vélez, no se llega a ver el río Algarrobo, que era el que limitaba la bahía, y ya se intuye la importancia que tenía como lugar de entrada a todo ese territorio de navíos procedentes de buena parte del occidente islámico. Aquí podemos ver ese detalle. Esta es la primera representación que tenemos de algo que está relacionado con la Torre de la Mar. Vemos que se representa una torre. Estas representaciones nunca las podemos tomar como representaciones fidedignas, porque son en buena medida reinterpretaciones de los autores. Pero bueno, dibujaban con toda la intención, y evidentemente al dibujar una torre querían decir que había un punto defensivo. También dibujan algo que parece ser una iglesia, que en este momento puede ser que ya se hubiese construida, la iglesia que pertenecería al recinto, que luego veremos. Y desde luego, como elemento, como construcción defensiva, formaba parte de todo el sistema defensivo que se estableció a lo largo de la costa del Reino de Granada, y en concreto el partido de Vélez Málaga, antes de la conquista de todo este territorio por los reinos castellanos. Ahora vamos a ver una serie de planos muy rápidamente en los que se ve la presencia de Torre del Mar, de la Torre del Mar, la Torre de la Mar, en ese sistema defensivo que estaba establecido a lo largo de toda la costa. En este plano, por ejemplo, vemos cómo se detalla perfectamente lo que existía. Mencionan la embocadura del río Vélez, la embocadura de la Torre de la Mar de Vélez, todo como parte como elementos de la bahía de Vélez Málaga. Y aquí mencionan torre y castillo de la Mar de Vélez. Estamos en momentos muy avanzados ya, pero las menciones a un castillo con sus torres en Torre del Mar, en lo que hoy es Torre del Mar, vamos a ver ahora que viene de mucho antes. Aquí vemos otro ejemplo de lo mismo, que existía, que formaba parte del sistema defensivo y que no era una torre aislada, era algo más desarrollado, una construcción más desarrollada. Bien, la importancia del fondeadero de la bahía de Vélez Málaga es uno de los aspectos territoriales sin los que no podría entenderse la evolución, el surgimiento y la evolución de un lugar de tanta importancia en este punto, y la importancia de este punto en relación al resto del territorio de la Axarquía. Por cómo es topográficamente esta zona, es un fondeadero natural, es decir, no hay mucha profundidad y, de hecho, la línea de costa está mucho más dentro de tierra. Es una referencia que creo que hemos mencionado antes. Por los datos que se han obtenido de yacimientos de época fenicia, se sabe que la línea de costa estaba aproximadamente 2 kilómetros hacia el interior. Esa línea de costa se ha ido retrayendo, y el retroceso del mar y el depósito de materiales ha generado una especie de ensenada, un fondeadero con mucha más superficie de la que tenía. Un lugar que era un fondeadero natural, es decir, era un punto de llegada, de arribo natural para los navíos. De ahí la importancia de esta bahía.
Decía antes, en los planos empezamos a ver, planos grabados, empezamos a ver una fortificación, una construcción defensiva en el punto en el que está Torre del Mar a partir de principios del siglo XVII, en ese grabado de Teixeira. Pero las noticias que tenemos de la existencia de un castillo en Torre del Mar son anteriores. Desde luego de época medieval, porque las primeras noticias que tenemos de un castillo de época medieval, porque las primeras noticias que tenemos son de que en el momento de la conquista de Vélez Málaga, en 1487, ya existía. En el siglo XIII, por lo que nos dice Capilla Luque, toda esta zona estaría probablemente en buena medida bajo el nivel del mar, con lo cual no es viable pensar que hubiese una construcción especialmente desarrollada. Pero sí, a lo largo del siglo XIV y seguro a lo largo del siglo XV, Torre del Mar ya aparece, Adela Fábregas lo sitúa claramente, como uno de los principales puntos de control en las redes comerciales establecidas en el Mediterráneo occidental, lo que denominan un locis carricatori regni granate, es decir, un punto oficial de llegada y de control de mercancías. Y aquí aparecen, en el momento de la conquista, las primeras referencias directas. Tras la conquista, al poco de conquistarse los territorios, en todo el Reino de Granada se repartían las propiedades conquistadas a las personas, a los nuevos habitantes que llegaban. En el caso de Vélez Málaga, hay que entender que los documentos se trabajaban de manera común, es decir, los repartimientos son de Vélez Málaga e incluyen una parte de la zona de la Xerquía. En los repartimientos se menciona directamente que en ese día, en el día de la conquista, se hace entender, el rey hizo merced a Ruiz López, su tesorero, el tesorero de los Reyes Católicos, de la aduana que está cerca de la mar, que es un castillo con torres en lo llano de la Ribera, y bueno, y que luego hizo una cava, un foso en torno a ella y nombró a un alcaide. Un año después, los Reyes Católicos establecen en el puerto de Vélez Málaga el único punto de la costa del partido de Vélez del partido histórico de Vélez, con autorización para embarcar o desembarcar las mercancías y para ejercer el control fiscal. Esto nos muestra directamente la importancia que tenía ese punto, la Torre del Mar, ya no en relación a Vélez Málaga, sino en relación a todo el territorio de la Xerquía. Era un punto de control comercial ineludible. Y evidentemente el comercio para esta zona ha sido uno de los principales motores, con lo cual ahí está la importancia de este lugar, importancia que ya venía de época medieval. Bien, la Torre de la Mar y la Bahía de Vélez. Vuelvo al grabado de Teixeira, por eso de ser una de las primeras representaciones. La siguiente representación, probablemente una de las más fidedignas que tenemos de todo el complejo, es el plano de Sobreville, 1722. Este plano es para mirarlo con mucho detalle, porque todas las anotaciones que dan cuentan perfectamente los usos que tenía. Como hemos comentado antes, había un recinto más pequeño, que era el recinto militar, un recinto que se desarrollaría posteriormente quiere decir que el otro es anterior, dedicado a la parte comercial. Había almacenes de pasas y limones, como está escrito por aquí, había almacenes de barriles, de pólvora. En esta esquina estaba situada la iglesia, que luego veremos que se han conservado restos hasta hace muy poquito tiempo y probablemente algunos seguirán. Y bueno, aquí estamos viendo un castillo ya bastante desarrollado incluso con algunas obras proyectadas. Sobreville, como ingeniero militar, propone edificar... Perdonadme, estoy señalando aquí, pero no se ve el puntero. Está proyectando en amarillo, están señaladas las edificaciones o las obras proyectadas. Propone la construcción de una fila de cuarteles en el patio pequeño, en el patio militar, la reparación de 2 cuarteles que están hundidos, según firma, la refortificación de toda la línea de baluartes. Vemos que en este momento ya está construido no solo ese gran baluarte central, que es del que queda ese muro que se puede ver, sino los 2 cubos en los extremos del frente que daba al mar,
que era la parte que se refortificaba con más ahínco, porque el papel defensivo que guardaba el castillo de Torre del Mar era frente a la defensa marítima, era para la defensa marítima. Y bueno, vemos que estaban construidos los dos cubos, uno de los cuales probablemente se conserva. Sabemos que estas obras que marca sobre Villa en Amarillo no se llegan a ejecutar, o al menos no todas, porque aquí en la sección vemos cómo está proponiendo un refuerzo en talud para esos cubos laterales, pero eso no se llega a edificar, porque ahora mismo lo que vemos es un paramento vertical, no tiene ningún talud. Pero bueno, el valor de este plano evidentemente es incalculable, no solo por la parte gráfica, sino por toda la información que nos da. Estamos viendo en el centro, con la letra H, la torre, una gran torre, lo que él llama, lo vemos aquí, la torre del homenaje. Esa torre y una parte, o al menos el recinto como tal, el recinto pequeño, el patio de los cuarteles, no sé si lo llegáis a leer, el patio pequeño, sería el origen de toda la construcción. No sabemos si sería en su punto inicial tal y como se ve en este plano, pero desde luego ese era el primer punto desarrollado y a partir de ahí se desarrolló el otro gran complejo que tenemos a vuestra derecha. Bien, a partir de este momento, en diferentes grabados y planos, empieza a desarrollarse ya no la Torre de la Mar, sino ese conjunto desarrollado con algunas torres, con diferentes recintos que en algunos planos se ven y en otros se intuyen, con una zona baluartada. Como os he dicho antes, estas representaciones no hay que tomarlas como fidedignas, porque mostraban más un carácter, querían decir, aquí hay un lugar fortificado, pero no como es. Sin embargo, ya se va viendo claramente cómo muchos de los planos identifican, por ejemplo, si veis el tercer plano, cómo diferencian entre dos recintos. De hecho, en la leyenda se puede leer cómo uno es un recinto militar y el otro civil, cómo continúan detallando los cubos de las esquinas, el baluarte del frente. Y sí volvemos a llegar a tener planos bastante fidedignos a partir de 1797 con este proyecto. Este proyecto, estos planos ya nos están contando más cosas, porque nos van contando la evolución del castillo. Y vemos que ya no solo está el castillo, sino que hay algunas edificaciones fuera del castillo, algunas más cerca de la costa, que ya está bastante adelantada, y algunas edificaciones que aparecen pegadas a los laterales del castillo a extramuros. Pues bien, en este momento ya se está produciendo, ya se está viviendo un proceso que está íntimamente relacionado con el desarrollo de la población de Torre del Mar. Y es que, debido al retroceso de la línea de costa, el castillo estaba perdiendo su función defensiva. Entonces, como un equilibrio natural, dado que seguía siendo un punto comercial bastante importante, la función comercial empezó a tener muchísimo más peso en las funciones y los usos que alojaba el castillo. Con lo cual eso requería más espacio de almacenamiento y más espacio también para desarrollar otros usos. En este plano, de pocos años después, vemos la misma situación, que se siguen desarrollando nuevas edificaciones, sobre todo en el entorno del castillo, algunas hacia la línea de costa, otras a lo largo del camino de Vélez-Málaga. Y aquí ya vemos cómo el primer desarrollo urbano de Torre del Mar se produjo ocupando esa franja que se extendía delante del frente sur del castillo hacia la costa. Esto es una muestra de los planos que hemos ido trabajando. Merecería la pena pararse con más detalle en ellos, pero bueno. Bien, aquí la evolución del núcleo del castillo. Yo vuelvo a este punto. ¿Por qué? Porque en 1487, en el momento de la conquista, se dice que se otorga a Ruiz López, el tesorero de los Reyes Católicos, un castillo con sus torres. El plano que tenemos aquí ni mucho menos pretende decir nada más que es una simple hipótesis de lo que podía existir en el momento de la conquista.
es decir, de lo que podía existir en el momento, en época medieval, en el siglo XV. Desde luego debía de existir una gran torre, que se denomina posteriormente Torre del Homenaje, y un recinto protegido, bueno, por sus torres. Puede ser que tuviese torres en las esquinas, no lo sabemos. Esas torres, una de ellas aparece representada por Sobreville en el plano de medio. No sabemos si esa torre es de origen medieval o no. Eso solo se puede determinar si se hace un trabajo arqueológico sobre los restos, si es que quedan. Pero desde luego que había un recinto bien protegido en el momento de la conquista, lo dicen las fuentes textuales. Esto es una parte de trabajo que hemos hecho, que es redibujar los planos históricos para analizarlos mejor. Y bueno, aquí vemos cómo, como parte de esa evolución y de la preponderancia, sobre todo de la pérdida de la función defensiva y el cambio en el modelo productivo, probablemente yo, desde luego, no soy la persona que pueda hablar de esto, porque para eso están las personas que he mencionado antes. El comercio en toda esta zona, en toda la Axarquía, cambiaría en un momento en el que el recibir mercancías de fuera, o sea, el comercio ya no pasaba por ese tráfico desde el mar hacia el interior y del interior hacia el mar, sino que se empezaron a desarrollar otros medios de transporte, las rutas comerciales se establecían de otra manera, y eso también afectó a la evolución del núcleo del castillo, porque dejó de tener su función defensiva, dejó de tener en buena medida una función para almacenar los productos, porque necesitarían almacenarse de otra manera, y eso llevó a que el castillo empezase a ser ocupado por casas, por unidades domésticas. La evolución en este sentido es la que ha llevado a la situación en la que percibimos el castillo hoy en día. Y bueno, por ejemplo, estos planos muestran las casas de cubierta tradicional que se conservaban en 1963, que es el primer plano, el de la izquierda, cómo ha cambiado la situación con respecto a los últimos años, en concreto con un plano sobre 2019, porque también importa esa capa del castillo, esa capa de núcleo doméstico, de núcleo de barrio, ese dentro de la torre. También tienen valor no solo los restos del castillo como tal, sino las viviendas tradicionales que se han desarrollado dentro. Hemos hecho también un trabajo, nosotros hemos tomado siempre el plano de Sobreville como base por lo definido que está, y lo hemos intentado trasladar tanto a las fotografías actuales, como a los planos de catastro, para entender dónde pueden estar esos principales restos, la casa de los barrileros, el cubo, esa torre principal, que en Sobreville aparece con la letra H. Y bueno, aquí vemos algunos de los hitos principales, no solo del núcleo del castillo, sino también de su zona exterior, de su entorno. La primera foto, de las fotos de abajo, la primera foto que veis hacia la izquierda es la esquina de la iglesia que Sobreville dibuja en su plano, que ocupa una de las esquinas del conjunto. La tercera foto está enseñando una esquina en la que se ven unas casas altas. Esas casas es posible que estén situadas sobre los restos de la torre del homenaje, de la torre principal. Y, por supuesto, el mercado de abastos desaparecido, porque todo habla de la vida que se desarrolló en ese castillo que era el núcleo de la población de Torre del Mar. Esta foto nos gusta mucho porque se ve muy claramente cómo era el barrio, cómo eran esas edificaciones tradicionales. Se ve, es una lástima no haberlo señalado, se ve el edificio del almacén del que hablará José Manuel, el mercado, la zona adelantada del baluarte central, el patio de cuarteles, el patio militar ya como un solar. Y bueno, aquí en estas fotografías se ve la vida, bueno, pues esa vida que se desarrollaba dentro de la torre y que sería ideal volver a recuperarlo como punto focal.
Aquí de nuevo alguno de esos hitos. La esquina de la iglesia, el edificio, el almacén señalado, sí. Uy, perdón. La zona en la que se situaría la torre del homenaje y el cubo, uno de los dos cubos de esquina del frente sur que se conserva. Bien, vamos a ver, voy a intentar no alargarme mucho más. Vuelvo a poner aquí las líneas que trazan la narrativa del proyecto museológico. Todas ellas beben de todos estos aspectos que hemos ido comentando. En el proyecto museológico y museográfico, se decidió meter la figura de unos perfiles biográficos. Consideramos que esto es importante, porque es la manera de acercar lo que se está contando a las personas, porque al final eran personas y son personas. En primer lugar, hemos señalado de uno en uno. Uno de esos perfiles biográficos es Carolo Spínola. Él era uno de los integrantes de la familia Spínola, una familia de comerciantes genoveses, él en concreto del siglo XV, que durante varios siglos controlaba una parte del comercio que se ejercía en el occidente mediterráneo y que tenían en Torre del Mar uno de los puntos de control de su sociedad de la fruta, de la ratio fruta. Todos los perfiles biográficos son personajes históricos, o ahora mismo no históricos, todavía no, pero especialmente importantes en cuanto a la vida del castillo de Torre del Mar. El siguiente es Ruy López de Toledo, el tesorero de los Reyes Católicos, al que se le cedió esas propiedades, que ostentó la tenencia del castillo de Torre del Mar entre 1487 y 1513, si no recuerdo mal, me he comido ahí un número, y que en ese momento de coger la tenencia nombró a los tres primeros, o sea, en ese periodo ejercieron los tres primeros alcaides de Torre del Mar, que en ese momento se llamaban los alcaides de la mar. Otro de los personajes, que es un nombre inventado, porque es un personaje que no tenemos datos históricos sobre una persona de este tipo por el momento, sería una mujer que representase a la población de Torre del Mar dedicada a la actividad pesquera. ¿Por qué? Porque era una de las principales actividades que, tanto para la venta directa, el intercambio directo hacia el interior de la exarquía, como en ese tránsito de comercio internacional, era una de las más importantes y desde luego probablemente está en la idiosincrasia de esta población relacionada con... Juan Pedro Sobreville, el ingeniero militar que no solo elaboró ese plano, sino que participó en los proyectos planteados sobre el castillo entre 1722 y 1730. José Llorente, que es uno de los... Este punto me lo he saltado. A finales del siglo XVIII, desde el Cabildo de Vélez Málaga se empiezan a otorgar permisos para construir almacenes en los laterales del castillo. José Llorente es uno de los comerciantes de ese momento, vecino del castillo, es decir, viviría dentro o en los alrededores, probablemente dentro, soldado, artillero, comerciante y fabricante de barriles. La descripción que se hace de él coincide con los usos que tenía el castillo. A él se le otorga un permiso para construir un almacén y seguir desarrollando su actividad comercial vinculada al castillo. Y, por supuesto, Ana Granados López, porque es la representante de una de los episodios, ella como representante de toda su familia, de su gran familia, de uno de los principales episodios que ha vivido no solo el almacén que iba a ser objeto de restauración, sino todo el castillo. Y no solo por haber habitado en uno de los edificios relacionados directamente con el castillo, sino porque la historia de su familia es un ejemplo de probablemente la historia de tantas familias de Torre del Mar que su manera de vivir se vio condicionada por el sistema comercial en relación al cultivo, a la fabricación de la caña de azúcar, a la familia Larios. Y bien, yo aquí ya termino. Voy a pasarle la palabra de nuevo a José Manuel.
Bueno, voy a continuar hablando ahora ya nos vamos a centrar en el inicio de la carrera de las Angustias número 1. Voy a rápidamente hablar un poco de su origen, evolución, probablemente relacionado con José Llorente, cuando hubo autorización para construir un almacén. Y vamos a expresar también cómo ese almacén del siglo XVIII se convierte en vivienda de la familia Granados, ¿no? Y finalmente hablaremos del proyecto del Centro de Interpretación, ¿no? Este plano de Sugreville, del que he hecho clara referencia de 1722, vemos que aparece todavía con un torreón en la esquina inferior, en el que justamente entre el cubo y las casas de los barrileros, que para nosotros ha sido una de las referencias que hemos podido en la visita ver esta tarde, y que en las excavaciones arqueológicas que ha llevado a cabo Antonio Reyes, un arqueólogo que esta tarde no ha podido estar aquí, pero que esperemos que en el próximo evento que se organice pueda explicar con detalle las actuaciones arqueológicas, la estratigrafía muraria que se han desarrollado en los muros. Yo voy a hacer un primer adelanto. Ha sido motivo de excavación arqueológica, se ha hecho un sondeo ahí por sugerencia nuestra y también por en el informe arqueológico, el informe que pidió Cultura, se han llevado a cabo ya unos primeros estudios arqueológicos en este sector, ¿no? Aquí vemos estos planos redibujados que ya comentaba antes Sara. Tengo también que decir que es una pena que en realidad es que estamos viendo las imágenes prácticamente en blanco y negro, o casi en blanco y verde, porque en realidad hay toda una gama cromática que aparece en el plano de Sugreville y que aparecen también en todos los planos que nosotros hemos llevado a cabo, que desgraciadamente se está perdiendo en la exposición que estamos haciendo porque no hay riqueza cromática en el proyector, ¿no? Pero aquí ya sí que vemos en este plano de 1803, en el plano de Miguel Rengue, como ya sí que aparece por primera vez grafiado de manera clara. Es verdad que hay un plano anterior que también lo indica, pero no de esta manera ya tan rotunda, como aquí ya sí que tenemos claramente identificado el almacén, que ahora es la vivienda de la calle Carrera de las Angustias, ¿no? Aquí vemos esta reinterpretación de estos dibujos que siempre elaboramos, donde también aparece, como se ve claramente, la cruz de la iglesia a la que Sara antes hacía alusión. Hemos hecho este plano sobre la base de una fotografía histórica. Hemos superpuesto el dibujo del plano de Sugreville, que consideramos que es un plano muy bien dibujado y que representa muy bien. Prácticamente no hemos tenido casi que adaptar, salvo alguna pequeña cosa, para encajar el plano de Sugreville sobre el actual parcelario, ¿no? Y eso nos ayuda a entender el estado en el que, como vemos, prácticamente coinciden todas las alineaciones de las viviendas con sus patios traseros, con el patio que ahora mismo es un vacío en la parte superior del recinto militar, y cómo coincide con el trazado actual del parcelario de este sector, ¿no? Y hacemos también un zoom aquí, donde ya podemos ver el cubo y podemos ver este torreón que existía antes de que se construyera el almacén en el siglo XVIII, ¿no? Aquí vamos a ver, esto lo presento a modo de índice, una serie de fases de evolución que hemos analizado en relación a la vivienda de la calle de la Carrera de las Angustias, en la que la fase 0 la llamamos lo que era la fase fortaleza, siglo XVII, siglo XVIII. La fase 1 sería ya cuando se construye el almacén en el siglo XVIII, y luego la fase 2, que la dividimos en 2A y 2B, la vivienda que probablemente surge a finales del siglo XIX y que se desarrolla hasta el siglo XX o hasta el siglo XXI. Vamos a entrar un poco más en el detalle, cambiando un poco la escala, en la que se ve cómo esta... Es una pena que no podamos tampoco marcar con el cursor, pero como se ve la zona del cubo que tiene el pequeño torreón de una preexistencia, es decir, ahí estamos ya viendo dos fases, estamos viendo una torre que tiene las características al menos dimensionales, igual que esas otras torres que Sara antes comentaba, que aparecían, digamos que confinando, cerrando el recinto militar que asociamos a épocas anteriores, ¿no? Y a partir de ahí pues podemos ver cómo en la fase 1, en el almacén del siglo XVIII, ya en la construcción del almacén, como hemos podido ver esta tarde, ya destruye, amortiza, o sea, bueno, en realidad quedan los restos de la cimentación, como habéis podido ver esta tarde, y en planta de arriba permanecen las secciones de esos muros
donde quedan las improntas, las trazas de este torreón que existió y que uno de los objetivos del proyecto de intervención y del desarrollo museológico y museográfico es contar todas las fases, todas las capas que han tenido, que aparecen y que quedan todavía evidencias arqueológicas y documentales que aparecen en los restos materiales del castillo. Y estas serían ya las dos fases, las posteriores, las del siglo XIX y las del siglo XX, que ha llegado hasta el siglo XXI, en el que vemos distintas fases de transformación de la vivienda, que también fue establo, que también fue tienda, en fin, una serie de evolución que no vamos ahora a desarrollar, pero que la tenemos prácticamente cerrada, sobre todo gracias a la ayuda de la familia Granados, que nos ha aportado muchísima información de todas estas transformaciones, sobre todo en el último siglo. Bien, situamos el edificio de Carrera de las Angustias y a partir de ahí hemos hecho unas axonométricas en las que podemos plantear una hipótesis de partida. Este sería el edificio desde dentro de la torre, en el dibujo que aparece allí, y vemos esa línea discontinua que pretende reconocer el volumen que ocupó, contábamos esta tarde allí in situ, el volumen que ocupó, o parte del volumen que ocupó las casas de los barrileros y que luego fueron demolidas y desmontadas. En esta otra imagen estamos viendo la vivienda en su conexión con el cubo, que se conserva perfectamente, y una pequeña puerta que se ve en la esquina, que según el análisis arqueológico parece que se ejecutó, pero parece que se cerró prácticamente en el mismo momento de construcción por el tipo de fábrica, por el análisis paramental que hemos llevado a cabo. Muy probablemente porque intentaron abrir una puerta y la aduana dijo de que no se podría entrar ahí y que había que cerrarla porque había que volver a entrar desde dentro de la torre, que es uno de los objetivos que desde que empezamos trabajando en el proyecto, ahora comentaré posteriormente, queríamos intentar entrar al centro de interpretación desde dentro de la torre para recuperar ese carácter de que ese muro no tenía puertas y que solo tenía algunas ventanas, ¿no? Alguna otra imagen ya, en este caso del desarrollo como propuestas de intervención, y en este caso quiero hacer referencia a Pablo Fernández, que está por aquí en la sala, que es el arquitecto con el que estamos trabajando en el proyecto de restauración, en el proyecto de intervención, que a partir de ahora ya voy a mostrar. Es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con la oficina del Ayuntamiento de Vélez Málaga, ¿no? Aquí tenemos una serie de imágenes, también de alzados, en el que podemos ver la evolución. Lo voy a contar esto muy rápido, ya habéis estado esta tarde por allí, veis cómo se trataba de un espacio muy fragmentado, en este momento tanto en planta baja como en planta alta, fragmentado por los tabiques que definieron este uso de vivienda especialmente en el siglo XX. Y esta es la propuesta de intervención. Desaparecen las escaleras porque no había escaleras que comunicaran las dos plantas. Los accesos se producían desde las plantas de casas de los barrileros o desde ese otro volumen que aparece aquí y que conecta con el interior de la torre. Sí que hemos tenido que situar una pieza en el centro que acaba recogiendo el uso de aseo necesario, el uso de plataforma elevadora y una pequeña pieza para instalaciones, y luego unas escaleras que acaban siendo como un elemento mueble. Simplemente es una pieza que se inserta y que si en posteriores desarrollos que tengan lugar con la adquisición por parte del Ayuntamiento de viviendas cercanas o posibles desarrollos del proyecto, probablemente podría hasta eliminarse ese elemento mueble, que acaba siendo solo eso, de manera que se pudiera acceder también como se accedía en su momento a la planta baja en cota y a la planta primera en cota primera desde el edificio de las casas de los barrileros. Y también ahí ya podemos ver cómo en las dos esquinas, en el ángulo superior izquierdo, hemos identificado las trazas de dónde estaba ese torreón que se ha identificado que se ha documentado en las excavaciones arqueológicas. Estas son unas pruebas de alzado que estamos llevando a cabo. En este caso, el estado actual en el alzado noreste, el que da a la Carrera de las Angustias, y que, como vemos, la intención del proyecto es recuperar las 4 ventanas originales que tenía el almacén
y, digamos que cubrir, cerrar los huecos fruto de las transformaciones posteriores, pero dejar las huellas, las improntas, haciéndolo rehundido e incluso dejando el propio balcón, el propio elemento metálico, como parte de esa memoria y como parte también de la actual fachada urbana, aspecto urbano, dentro de una calle integrado en un nuevo contexto, de manera que la lectura de ese alzado pueda reconocerse, es una lectura evidentemente crítica que potencia el estado original el estado del almacén, que es lo que se quiere potenciar, y que en cualquier caso deja las trazas del uso que tuvo en su momento como vivienda. Aquí podemos ver con un poco más de detalle el estado actual del edificio, los dibujos que estamos llevando a cabo de reconocimiento de todas las fábricas para realizar la estratigrafía muraria, y esta sería la hipótesis con la que estamos trabajando de un fotomontaje, cómo podría quedar esa fachada después de la intervención. En esta línea estamos trabajando en otras secciones, en otros alzados. Este sería el muro interior que hemos podido ver esta tarde, tanto en planta baja como en planta alta, con las escaleras, que estaríamos recorriendo las escaleras y estaríamos leyendo el muro según vamos subiendo a la planta de altura, y de la misma manera estaríamos introduciendo una línea de luz arriba para que pudiéramos entender que la luz está entrando a un muro que en su momento fue el límite del castillo en este frente. Esta sería también un fotomontaje del efecto donde podemos ver esa entrada de luz. Todos estos son planos que están en la elaboración, están todavía pendientes de la aprobación final por parte de Cultura, pero en realidad prácticamente toda esta documentación ya la ha visto la Consejería, la Delegación Territorial de Málaga, y hay prácticamente visto bueno a esta propuesta que esperemos poder desarrollar próximamente, ¿no? En la misma línea tenemos imágenes de todas las secciones, alzados interiores, con esta caja pintada de rojo, que es el elemento ligero de estas escaleras de peldaños, para que puedan ser permeables, para que se pueda leer y afectar lo mínimo, para que sean poco invasivas en la espacialidad interior, y el resto de las secciones y demás. Rápidamente, quedan ya poquitas diapositivas por mi parte. Voy a mostrar las primeras conclusiones de estas excavaciones, de estos sondeos arqueológicos que se llevaron a cabo, especialmente el que se hace en la esquina, y todos los trabajos de lectura paramental, análisis estratigráfico murario que ha desarrollado nuestro equipo de arquitectura con Antonio Reyes como arqueólogo director de las excavaciones, y que ya se ha presentado y recibido favorablemente el informe final de la intervención. Como veis, hemos analizado estratigráficamente cada una de las unidades que componen esa evolución cronológica que tuvo lugar en el castillo, y esta otra imagen también de este frente donde quedan restos, permanecen restos del cubo, del antiguo cubo que conformaba este límite del castillo en este frente. Estos planos los hemos mostrado esta tarde allí, el antiguo torreón, que es donde se ha llevado a cabo la excavación arqueológica. En este caso sería la planta alta, donde se pueden ver perfectamente las secciones de estos muros, y cómo parte de ese parapeto, de ese remate del adarve que aparecía también en el interior del edificio en este momento, se corresponde, está alineado con los restos que aparecen en la parte alta de la estructura que se conserva del cierre hacia el mar del propio castillo. Aquí vemos información que completa toda esta documentación, y finalmente este alzado que nos indica cómo, ya lo que comentaba antes Sara, cómo el muro, que aquí sí se aprecia el color lavado en carmín, era lo existente, que es el muro que se conserva, y el amarillo, el lavado en oro, que era lo que estaba proyectado, ¿no? Y aquí aparecen los restos de este pretil, que puede que se correspondan con esos que hemos mostrado esta tarde a la gente que ha estado en la planta de arriba. Que esto es un primer paso, hay que seguir profundizando en los tratamientos, en las lecturas paramentales de las fábricas interiores. Todo eso va a ser musealizado, todo eso va a formar parte de la museografía que ahora nos contará Estéfano, y esa es la idea, que el proyecto museográfico cuente no solo lo que ocurrió con la totalidad del castillo y en relación a la bahía y en relación al comercio, todo esto que ya ha comentado Sara, sino que también sea capaz de mostrar la propia evolución del edificio existente en relación con las fábricas históricas
que tenemos en el castillo, ¿no? Aquí vemos la última imagen en la que presentamos este fotomontaje en el que se está viendo lo que era muro exterior del cubo original y parte del torreón, donde aparecen el remate del parapeto con ladrillo a sardinel, la sección del muro del primer torreón. Efectivamente estamos en un espacio estratificado en el que aparecen 4 capas, 4 capas de la historia del edificio, que es lo que quiere presentarse una vez que desarrollemos el proyecto, restauremos el edificio y se desarrolle el proyecto museográfico, que va a ser Stefano Ferrario quien nos cuente a partir de ahora. El proyecto museográfico. ¿Qué es el proyecto museográfico? Ya hemos visto, por parte de Sara, cómo ha evolucionado la historia de Torre del Mar, su historia. Hemos visto que a partir de esos datos se han recopilado una serie de información que ha servido para confeccionar un proyecto museológico, es decir, un proyecto de contenidos. Es decir, hemos detectado, hemos identificado con la información que teníamos cuáles eran los contenidos que queríamos desarrollar dentro de la interpretación. Ahora, el proyecto museográfico dar forma a esos contenidos, es decir, que tengan un resultado en la arquitectura, es decir, como fuéramos ahora a tratar el espacio en su interior para dar forma a esos contenidos museológicos. La parte de José Manuel hemos visto cómo vamos a restaurar el edificio, cómo el contenedor, qué aspecto tendrá, qué tipo de intervenciones vamos a hacer en él, y ahora vamos a ver cómo será, qué tratamiento material le vamos a dar a esos contenidos que hemos detectado, que hemos identificado y que hemos narrado de alguna forma. El proyecto museográfico va a tener unas ideas, que hemos llamado ideas fuerza, unas ideas principales que son las que van un poco a gobernar todo el desarrollo, ¿no? El centro de interpretación va a tener un espacio didáctico y un espacio experimental. Queremos que como ha dicho Jesús al principio, queremos que este espacio sea un referente dentro de Andalucía y, si es posible, incluso más allá, de estos tipos de espacios de centro de interpretación. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a utilizar, si no os importa me voy a levantar porque veo mejor de aquí, ¿vale? Y si eso os vais moviendo vosotros. El centro de interpretación, como decía, va a ser un espacio para aprender, entonces un espacio didáctico en el que nos vamos a recibir información mediante un mensaje claro, pero va a tener una doble finalidad. No es solo didáctica, sino que queremos transmitir esa información con una visión contemporánea, a través de un ejercicio experiencial. Por lo tanto, habrá ciertas partes de estos centros de interpretación que serán espacios con tecnología y con herramientas de hoy en día para transmitir esa información a diferentes niveles. Por lo tanto, como iba diciendo, habrá diferentes espacios con diferentes niveles de lectura. ¿Por qué? Porque queremos que además se adapte a los diferentes tipos de público que puede haber de visitantes. Es decir, que no todos los visitantes son las mismas personas, no todos tienen el mismo nivel de instrucción, no todos vienen del mismo sitio, por lo tanto hay diferentes niveles de público a lo que tenemos que intentar adaptar la información que queremos transmitir. ¿Vale? Adecuándose evidentemente a sus necesidades. El espacio irá de menos a más. ¿Qué quiere decir de menos a más? En la planta baja, que es el espacio que habéis visitado y que habéis visto, en general el espacio, como ha comentado José Manuel, va a ser un espacio diáfano. O sea, la arquitectura va a ser una arquitectura diáfana, una arquitectura polivalente, porque queremos que, sobre todo en la planta baja, estén los contenidos y la parte del centro de interpretación como más abierta a la ciudadanía. Es decir, habrá unos espacios que tendrán un uso polivalente que se podrá utilizar tanto para los usos más inmersivos e inclusivos, que son los que, digamos, son incluso un poco más lúdicos, ¿vale? Y esos espacios tendrán cierta versatilidad para poder ser utilizados también para la ciudadanía. ¿Para qué? Para determinados talleres que se quieran hacer, o espacios que en un momento dado se pueden ser versátiles para ser
ejemplo, como algo que estamos haciendo ahora aquí, que es una jornada o unas charlas. De menos a más, conforme vamos entrando en el edificio y subimos a las plantas superiores, pues ya ahí se desarrollarán los contenidos como más profundos, más científicos, que tienen que ver con todo lo que se ha comentado antes sobre el desarrollo histórico y otros aspectos. Por lo tanto, versatilidad, espacios diáfanos, versátiles y tecnificados. Entonces utilizaremos tecnología, o lo haremos, para transmitir la información a diferentes niveles. Y habrá espacio multiuso, como hemos dicho, para actividades didácticas y sociales. La identificación con la sociedad. Hemos comentado antes, se han comentado, que, por ejemplo, otro nivel transversal para transmitir la información es lo que se ha comentado de utilizar los perfiles biográficos, perfiles de personas que de alguna forma han tenido alguna relación, ya lo he comentado antes, con el castillo. Por lo tanto, es una forma como de persona a persona, una forma más directa de transmitir esa información y, por lo tanto, de recibirlas. En esto, cuando hablamos de museografía y museología, estamos hablando que hay un emisor y un receptor. El emisor es el propio centro donde está la información, pero es muy importante cómo esa información la queremos transmitir, ¿vale? Por lo tanto, puede variar mucho cómo el receptor reciba esa información, según cómo nosotros somos capaces de transmitirla. Otra de las cosas que está prevista en la fase de desarrollo que quedan, ¿vale?, es herramientas que fomenten la participación de la ciudadanía, ¿vale?, que también se tendrán en cuenta en estas fases. Y luego está un aspecto para nosotros muy importante, que es lo de la responsabilidad social. Es decir, también cumplimiento a una normativa que salió en 2023, era el decreto 193 del 2023. Todos los espacios públicos tienen que tener en cuenta cuestiones de accesibilidad universal. Accesibilidad universal no es solo la accesibilidad física, es decir, persona con dificultad de desplazamiento, ¿no?, como esa normativa ya existía desde hace tiempo, pero se está contemplando ya, y de hecho es de obligado cumplimiento, que todos los espacios públicos tengan en cuenta cuestiones de accesibilidad cognitiva o de otro tipo de accesibilidad, que tienen que ver con la accesibilidad universal y el diseño para todos. Es decir, que cuando nosotros hacemos un proyecto, desarrollamos unos contenidos, escribimos algo, una información en un espacio abierto al público. Okay. Cuando nosotros transmitimos información pública en un espacio público, pues se tiene que intentar que eso sea en la mayor medida posible accesible a todos. Y esto, por supuesto, se ha tenido en cuenta y se tendrá en cuenta en los próximos desarrollos que se hagan en el castillo. Y luego el monumento manda. ¿Qué quiere decir esto? Lo ha explicado José Manuel. Evidentemente, es una frase que decía Giorgio Grassi en los años 90, un arquitecto italiano, hablando de restauración. Cuando restauramos un edificio, el monumento manda. Es decir, el monumento nos dice lo que tenemos que hacer, no es al contrario. Por lo tanto, hemos hablado de espacios diáfanos, de respetar la arquitectura, porque es una parte más de los contenidos que vamos a contar. Es decir, aquí no solo vamos a contar en el centro de interpretación los aspectos de la evolución histórica del castillo, por supuesto, pero también la propia historia del castillo es parte de la exposición, es parte de lo que vamos a contar y tendrá su parcela dentro de los contenidos y de la forma en la que vayamos a contarnos. Dale, por favor. Vale. Aquí tenemos una planta, la planta que sería la planta baja, ¿vale? La planta a la que vamos a acceder, como ha dicho José Manuel anteriormente, desde el interior de la torre. Aquí estaría la calle de la Carrera de las Angustias.
con este elemento que ya he descrito, que sería el elemento de comunicación entre las dos plantas. Y aquí hay una serie de áreas temáticas, que aquí veréis con un numerito, A1, 2, A3, A4, etc., en las que se van a desarrollar estos contenidos museológicos que ha comentado Sara, que ella ya ha comentado. No me voy a entretener sobre esto, pero por ejemplo aquí tenemos la Bahía de Vélez, Fondadero de Centro Comercial. Aquí tenemos la fortificación costera de la Cerquilla. Y este es el espacio muy importante que os comentaba antes. La planta baja va a ser más bien un espacio experiencial. Vamos a intentar transmitir la información de una forma más entretenida, más lúdica. Toda esta parte ya lo veremos luego, hay una infografías, unas imágenes para que podáis verlo. Todo este espacio es un espacio polivalente en el que se va a proyectar un vídeo inmersivo sobre la historia del pueblo de Torre del Mar. También es un espacio polivalente. Este es un espacio diáfano que en un momento dado se puede utilizar para otras cosas, talleres, etcétera, etcétera. Tenemos una zona de acogida y tenemos esta parte también que tiene algo también de inmersivo o de participativo por parte del visitante, ahora lo veremos. Como veis, siempre aparecen estas cositas, que son estos perfiles biográficos que ha comentado antes Sara, que podrían una parte como audio, ¿no? En el que se puede escuchar un determinado relato que os quieran contar, ¿no? Por ejemplo. Este es Elvira. ¿Pone Elvira? Sí. Sobrevillo está aquí. Cada uno de los personajes que ha comentado tiene su lugar, claro, en el área temática que le corresponde. Y es un elemento transversal que servirá para contar esa información, ese contenido de otra manera. Aquí está el resto del torreón que ha comentado José Manuel. Por lo tanto, este es un resto arqueológico que se quedará de alguna forma visto, es que se pueda contemplar, se pueda ver, ¿no? Con la idea de eso, de que la arquitectura también tiene que ser contada, ¿no? La arquitectura, la arqueología, pero los propios paramentos también tendrán su protagonismo, ¿vale? Sigue. Bueno, y, sin más, es lo que ya se ha comentado antes, que he dicho Sara, son la área temática y una pequeña descripción, bueno, más o menos de lo que os he dicho de las áreas que se concentran en la planta baja. Dale otra vez, por favor. Seguimos, vamos a ver directamente a la planta alta. Al subir a la planta alta, aquí tenemos la parte más, como comentábamos, un poco más científica. Ya desarrollan en profundidad todas las cuestiones del proyecto. Y, sí, correcto. Y ahora lo veréis en las imágenes, este elemento central alrededor del cual principalmente se va a desarrollar todo este relato. Seguimos teniendo nuestros perfiles biográficos y algún objeto y algún elemento que ahora ya veremos también, que alguna pieza que hay, son pocas, pero las hay, por lo tanto también su espacio dentro del centro. Siempre habrá área de descanso, había una ahí y otra abajo, fundamental también por esa cuestión también de la accesibilidad, etc. Y por último, al salir hacia la terraza, habrá un último espacio un poco más, eso sí, un poco más experiencial, donde ahí se están contando los acontecimientos de la vivienda, cuando esto estaba ocupado por las viviendas. Por lo tanto, ahora puede haber vídeo, imágenes, un espacio central y al salir fuera, una de las cosas una reconstrucción virtual del castillo. Por lo tanto, utilizando tecnología, podrían ser la realidad en este caso, o la realidad virtual, se podrá de alguna forma ver cómo era el castillo. Finalmente, optamos por la realidad virtual, podríamos incluso sobre como estamos en la terraza, estamos observando lo que es
Funciona, ok. Mejor así, entonces. Me pongo aquí. Entonces, como hemos dicho, eso, que cuando llegamos hacia la terraza, pues tendremos esta reconstrucción virtual que habremos hecho del castillo, que se puede enseñar a través de la realidad virtual o a través de la realidad aumentada. A ver, sigue si quieren. Vale, este es lo mismo, es decir, todo lo que Sara ha comentado del proyecto museológico tiene su espacio aquí, con las áreas temáticas, en la que no me voy ahora mismo a centrar porque ya la hemos comentado. Unas secciones para que veamos, como veis, hay partes, digamos, del centro de interpretación que son expositivas de una forma, digamos, tradicional, convencional, tiene sus textos, su información escrita y tal, porque las dos cosas, tanto experiencial como convencional, digamos, van de la mano. En esta primera sala, no lo he comentado antes, que decía que era una sala un poco experiencial, también vamos a reconstruir un barco, una javega, que vosotros conocéis seguramente, porque ahí se habla del fondadero, de la parte de relación con el Mediterráneo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ahora lo veréis en las imágenes. Sigue. Por favor. Bueno, ahí se ve un poquito la embarcación. Esas son todas secciones, eso es lo que hemos comentado de arriba, del elemento central. Ahora mismo no aparece toda la información que luego finalmente habrá, pero bueno, es para hacerse una idea. Sigue, Sara, por favor. Bueno, aquí ya vemos, esto ya terminamos, y vemos desafortunadamente, como decía José, no se ve muy bien por tema del proyector, pero hay 3 imágenes como de la imagen que tendría el centro una vez terminado, ¿no? Entonces, esta es la sala inmersiva que comentábamos abajo. ¿Qué ocurre aquí? Que realmente es una sala en la que hay unos paneles que serán proyectados, todo será sincronizado evidentemente, pero se podrá proyectar en el suelo, en las paredes, es decir, que todo el espacio funcionará como una gran sala envolvente con sonido, etcétera, en el que, bueno, se contará lo que se tenga que contar, no está desarrollado todavía, pero bueno, también aquí podría tener su lugar la reconstrucción virtual que se haga. Puede haber un mix entre tomas reales y tomas virtuales, en fin, pero que la idea es esto, que sea un espacio para ver las cosas de otra forma, ¿no? Y a la vez, como veis, que es un espacio realmente que está absolutamente diáfano, en el momento que no haya proyecciones se puede utilizar para otras cosas, ¿no? Esa es la idea, un poco que sea polivalente. Luego, no lo he comentado, todo el espacio tiene como esa línea de luz que veis, que son un elemento de madera que tiene una luz de LED que recorre todo el espacio. Es como el hilo conductor, el hilo de Ariana, que el visitante va siguiendo y que un poco lo va acompañando a lo largo de toda su visita, ¿vale? Que también nos sirve a nivel técnico para alojar una serie de cosas y no tener todo por ahí, como siempre, ¿no? Esta es la otra imagen que hemos comentado debajo, donde estaría el acceso. Ahí vemos uno de los perfiles, que no es el que realmente será, pero para hacernos una idea, la embarcación, la javega que comentamos, bueno, con posibilidad también de que a lo mejor se pueda incluso subir a ella, en fin, todo esto está por ver, pero que está ahí como un elemento a escala real de cómo era una embarcación. Y luego la planta de arriba, que aquí lo veis, comentaba lo de los objetos, un cañón, hay también una lápide, un resto de una inscripción en esa pequeña vidrina de allí, y este elemento central, el que digamos es el elemento principal junto con otros dos laterales en los que se contendrá toda la información, ¿no? La última ya creo, sigue. Bueno, y eso es un poco qué va a pasar, es decir, esto, hasta aquí son el proyecto museológico que tenemos desarrollado, museológico, museográfico, restauración del castillo y la museografía. Próximos desarrollos, con lo que se comentaba al principio de los próximos desarrollos, todo es ese plus de la experiencia que vamos a añadir, ¿no? Entonces habrá espacio, habrá una reconstrucción virtual del castillo que se presentará como os he comentado. La parte de la sala inmersiva, que la idea es que sea un storytelling, una narrativa emocional, es decir, que es algo que
apela más a las emociones y más que al rigor científico, que eso está, pero está en otro lugar, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante que enlaza con todo lo que he comentado antes, es hacer, no solo para el centro, sino para todo el castillo, una aplicación, una web app, ya veremos de qué formato tiene que ser, pero que sea el acompañamiento digital a todo esto. Y que también enlaza con el hecho de la accesibilidad. Es decir, ya lo hemos hecho en otro caso, sabemos que lo podemos hacer porque lo hemos hecho, que sea accesible, es decir, que haya, por ejemplo, recorridos en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, u otro tipo de herramienta, o por ejemplo el macrotexto, etcétera, etcétera, o videodescripciones para personas ciegas, es decir, que sea un elemento que dentro del abanico de posibilidades de recorridos que se creen, que sea una aplicación, que sea una guía de acompañamiento turístico, pero a todos los niveles y en la medida de lo posible, accesible al mayor nivel posible. Yo creo que no hay nada más. Si quieres dejar una imagen de la que tenemos y nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Espero que no nos hayamos... hemos estado como una hora hablando. Espero que hayáis entendido las intenciones de lo que estamos trabajando, que en realidad parte, pues como habéis visto, de un conocimiento que está todavía por concluir, porque como decía Sara, simplemente hemos recopilado información que hay. A partir de ahora, si seguimos trabajando y disponemos con recursos, pues se puede hacer una búsqueda en archivos, se pueden profundizar en todos estos contenidos para dotar de contenido al centro de interpretación. De la misma manera, la arquitectura y sobre todo la arqueología está también pendiente por hacer, tanto en el interior del edificio como cualquier otra información que pueda aparecer en el entorno. Si efectivamente se consiguen los recursos económicos para continuar trabajando, estarían previstas hacer algunas excavaciones arqueológicas en los espacios urbanos, de manera que pudiéramos ir recuperando esas trazas de las casas de los barrileros, de la estructura de la puerta original al recinto civil, y a partir de ahí es un proceso largo. Esto es solo un primer paso. Que si se hace un plan director lo vamos a planificar a 10 años, hay que buscar muchos recursos económicos. Es un primer paso que se está dando, pero que yo creo que puede tener un interesante desarrollo y sobre todo que puede ser el germen si se van también incorporando espacios, algunos de los espacios que fueron del castillo se van incorporando a este centro de interpretación. También existe la posibilidad de que haya futuros desarrollos y que sea también un centro de estudio, en fin, que todo esto puede tener mucho juego siempre que haya apoyo político, económico, de la comunidad científica, en fin, que la idea es que esto sea una primera página de algo que pueda trascender del propio Torre del Mar y abrirse primero al sistema defensivo del antiguo Reino de Granada e incluso el Mediterráneo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda que podamos responder, pues estamos a vuestra disposición.